La lección es la número 5, rompiendo cadenas. Y esta es una de las cadenas que casi ningún pastor casi habla. En muchas iglesias no se habla mucho, que son rompiendo las maldiciones generacionales. Quiero ser lo más sencillo posible, con el lenguaje más cercano al entendimiento, para que podamos llevárnoslas y, como decía anteriormente, que sea parte de nuestras vidas, tomar acción en estas cosas, que a veces no le damos la importancia que llevan. Quiero empezar diciéndole que todos lo sabemos, que nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también que afectan ¿a quién? A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y hay veces hacemos cosas delante de nuestros hijos y no nos damos cuenta. A veces traemos patrones y hacemos cosas que las hacemos parte de nuestras vidas porque forma parte ya de lo que hacemos diariamente, pero no son correctas. Y esas cosas son maldiciones. Las cosas malas que hacemos también hay bendiciones, pero hoy queremos hablar sobre estas maldiciones generacionales. Y dice la palabra, quiero empezar en la palabra, en Éxodo 34:7. Cuando yo estaba preparando esta palabra, usé la Nueva Versión Internacional para algunas explicaciones o versículos bíblicos, porque es una versión que se entiende más. No es como la Reina Valera, que hay veces es un poquito más complejo el vocabulario y hay veces tenemos que rebuscar en otras versiones para poderlo entender. Y dice así, Éxodo 34:7: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Escucharon bien? Lo dice la palabra. Y por eso es tan importante saber con qué estamos cargando y de dónde provienen. A veces hacemos cosas que, ¿por qué hacemos estas cosas? Pero es que vienen de patrones que vimos a lo mejor de nuestros padres, vienen de patrones que nuestros padres heredaron de sus padres, y eso continuamente. Pero yo pienso que si hoy usted está aquí y Dios puso en mi corazón esta palabra, es porque Dios sabe que usted es elegido para romper en su familia esas maldiciones generacionales. ¿Quién dice amén? Cuando estamos hablando de primera, segunda, tercera y cuarta generaciones, vamos a hacer un ejercicio rápido. Primera generación, ¿qué cosa es? Son nuestros padres. Tenemos 2 padres. Segunda generación son nuestros abuelos. Tenemos 4 abuelos. La tercera generación, ¿quiénes son? Nuestros bisabuelos, ya van a ser 8. Y la cuarta generación, ¿quiénes van a ser? Nuestros tatarabuelos. Disculpen que yo bajo. Nuestros tatarabuelos, que van a ser ¿cuántos? 16. Y si matemáticamente sacamos la cuenta, estamos hablando de 30 personas que han puesto sobre nosotros, en este caso, maldiciones. Ya dijimos que también hay bendiciones, pero estamos hablando en este caso de maldiciones. Imagínense que llevamos de 30 personas cargando con maldiciones que no nos damos cuenta. Es decir que esto nos va afectando, pero como les decía anteriormente, lo hacemos parte de nuestras vidas y no nos damos cuenta. Dice la palabra, voy a traer algunos versículos bíblicos que no van a estar reflejados aquí, pero yo se los voy a leer. Dice Romanos 5:12: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán afectó a la humanidad. Pero el pecado de nosotros, como dije anteriormente, ¿a quién afecta?
a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y es muy importante. Por eso yo digo que esto es real, es bíblico. Y si nosotros somos cristianos, creemos en la palabra y todo lo que está escrito en ella. Nosotros podremos cambiar las cosas, pero la palabra se mantiene por siempre y es viva en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué la familia, hay familias que ustedes a lo mejor conocen que han estado en su barrio o sus propias familias, que son familias que no salen de la pobreza. Eso es una maldición. No salen de la pobreza, es esa mentalidad de familia en familia. Usted va viendo que los viejitos que vivieron ahí en ese barrio de usted eran pobres, pero que sus hijos siguieron y son pobres, y que sus nietos son jóvenes y no les interesa nada, no terminan los estudios, no hacen nada. ¿Por qué? Porque se va de generación en generación. Hay familias también que padecen de maldiciones de nervios, y dentro de los nervios son familias que padecen de depresión. Familias que son bipolares, tienen acciones raras, familias que tienen problemas de carácter muy negativo. Esos son problemas nerviosos, esos son maldiciones también. Y usted se preguntará, ¿por qué esas cosas? Y es por lo que yo estoy hablando. No nos damos cuenta y nos rompemos con eso. Y por eso hoy estamos aquí, para entender qué son las maldiciones. Y si usted está batallando con algunas de estas que voy a mencionar, vamos a ir poco a poco avanzando y usted va a saber cómo enfrentar estas maldiciones. También hay maldiciones de mentira. Hay veces usted ve a una persona que dice las mentiras que usted se la cree, porque ya esa mentira forma parte. Él no puede hablar, todo lo que habla es mentira. Y sus padres eran igualitos. Son personas que se basan en la mentira y lo que hablan es mentira. Eso es otra maldición. Tenemos también maldiciones de abusos en familia, ya sea por hombres. Hombres es que anteriormente yo había predicado y había dicho sobre los hombres, y los hombres, la mayor parte de problemas de abuso es por parte de hombres, pero también existe por parte de mujeres. Eso también son maldiciones que se heredan por patrones generacionales. También de familias que son de divorcio. Yo conozco familias que la madre, la abuela, se divorció a edad temprana y no se casó más. Después la hija también pasó lo mismo. Tuvo relaciones pero nunca se casó. Después la nieta repite el mismo patrón. Yo la he conocido, no sé si usted ha conocido eso. Y es esa maldición de divorcio. También hay maldiciones de pecado sexual, entre otras. Inclusive naciones completas han sido afectadas por maldiciones. Es el mismo caso quiero hablarle de España. España no pudo convertirse en una potencia mundial teniendo todo para hacerlo. ¿Y por qué pasó eso? Porque en 1492 España sacó de su territorio a los judíos. Y eso le trajo consecuencias. Al igual también podemos hablar del Reino Unido. Reino Unido fue poderoso por su extensión territorial y su dominio y su poderío. Pero ¿qué pasó? Que hoy no oímos mucho hablar del Reino Unido. Muchas personas no oyen ni saben dónde está el Reino Unido, ni dónde está este territorio. También, ¿qué pasó con este Reino Unido? El Reino Unido, después del Holocausto, ¿qué pasó? Que ellos impidieron el regreso. Ellos fueron un obstáculo a los judíos para ir a Palestina. Y esto también le trajo resultados. Por eso quiero citarle lo que dice la Biblia con respecto a Israel. Y dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que me bendicen y maldeciré a los que me maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que yo quiero esa bendición. ¿Quién no quiere esa bendición? Yo quiero esa bendición para mí, para mi familia. Por eso nosotros los cristianos tenemos que estar orando, intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y yo quiero esas bendiciones.
Otro ejemplo de naciones que comparten el mismo cielo y el mismo océano. Estamos hablando de Haití y República Dominicana. La diferencia entre uno y otro es abismal. La pobreza de Haití es notable por décadas en décadas. ¿Y esto es por qué? Porque son idólatras a lo que es el vudú, la brujería. Y eso trae maldiciones. ¿Y qué dice la palabra de esto? Dice Éxodo 24 al 5 en la Reina Valera. En este caso usé Reina Valera. Dice, no te harás imagen, escuchen bien, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Dice el 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito o extiendo, según la versión internacional, la maldad de los padres. Dice que extiende, volvemos a repetir, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos míos, las maldiciones generacionales son reales. Y otro ejemplo de eso, Costa Rica es un país que fue próspero. Costa Rica tuvo bendiciones. Otro país de bendiciones es este país donde estamos pisando hoy, que a veces no apreciamos, a veces no le damos gracias a Dios por la tierra en que pisamos, por este país que nos abrió las puertas y hoy podamos adorar a Dios libremente, hoy podamos tener nuestro trabajo, un techo y comida. Eso es la gracia de Dios sobre nosotros, y solamente estar aquí en este país es una bendición de Dios. ¿Quién lo cree así? Amén. En cambio, países que están cerca de Estados Unidos, que sus tierras están alrededor de Estados Unidos, como Latinoamérica, siguen luchando con la pobreza. Y todo es por las maldiciones que trajeron los españoles en aquel tiempo también, que violaron a nativos, que trajeron ídolos. La palabra que leí anteriormente, trajeron ídolos. Hay veces, en aquel tiempo el cristianismo fue creciendo, y en aquel tiempo los líderes le cambiaron los nombres, le pusieron nombres cristianos, pero realmente esos son ídolos. Y es lo que hay veces las personas no entienden. Las personas tienen figuritas, tienen cositas, tienen santicos y tienen cosas. Y la palabra es bien clara. El Señor dice que Él es celoso con estas cosas. ¿A quién es el único que a ella le honra y gloria? Al Señor Jesucristo. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Para seguir entendiendo el punto que vamos a tratar, el siguiente punto quiero hablarle, porque yo soy un ejemplo de haber recibido maldiciones, pero en el nombre de Dios pude combatirlas y todavía lucho con eso. En algunas. Le quiero decir que en edades tempranas, cuando yo tenía 8 o 10 años, que es cuando uno va entendiendo las cosas, yo y mi hermana, como nosotros éramos bien pobres, no sé, en casas de ustedes, los que tienen la edad mía, un poquito menos, dormían, aunque sea hembra y varón, o 3 o 4 juntos en una cama, porque no había más recursos. Yo dormía con mi hermana en una cama. Ella dormía para allá y yo dormía para acá. Pero en horarios de la madrugada, siempre yo sentía discusiones de mis padres, más bien de mi madre. Ellos pensaban que nosotros no escuchábamos nada. A esas horas yo me levantaba, pero vamos, ¿qué está pasando? Y era mi mamá reclamándole siempre a mi papá, porque se le encontró una camisa con creyón de labio, porque se le encontró pañuelo con cosas que no voy a decir. Y eso me fue afectando y me fue afectando. Hay veces, padres que están aquí, hay veces ustedes hacen cosas que no se dan cuenta y no saben el daño que le hacen a sus hijos. Esto se llama, de las maldiciones que hemos hecho, se llama pecado de sexualidad. Y eso era lo que practicaba mi papá. Y en mi país, no sé en los países de ustedes, la mayor parte de los hombres hace esto. Y se lo celebran. Pero eso lo hacen la gente del mundo.
eso fue afectándome a mí a tal punto que yo fui creciendo. Y ya a los 13 años, yo hacía lo mismo con 13 años. Era promiscuo con 13 años. 13 años. Ahora tú ves un niño de 13 años y dices, ¿qué puede hacer un niño de 13 años? Fíjate la mentalidad mía, cómo estaba, a qué nivel. Dañada a qué nivel que ya yo a 13 años practicaba cosas. Crecí así. Y la secundaria, esto. Y yo nunca pude, para mí era muy difícil mantener una sola relación. Yo 1, 2, 3 a la misma vez y me las arreglaba y aquello era un problema. Y crecí así hasta que me casé con Nardeli, seguí parecido y gracias a Dios Nardeli se convierte y después me convierto yo. Y por la gloria de Dios, yo sentí en mi corazón que yo estaba mal. Porque ¿quién es el que nos cambia? ¿Quién es el que nos dice a nosotros que estamos mal cuando somos cristianos? ¿Quién puede decirme? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el que te dice lo tan mal que tú estás. Hay gente que no tienen esa relación con el Espíritu Santo y siguen una vida cargando con todo. Y por eso estamos hoy aquí. Porque yo todavía lucho con otras cosas que ahora se las voy a decir también. Bueno, ese pecado de sexualidad lo heredé y lo rompí en el nombre del Señor. Otra maldición que traía mi familia por parte de madre, ¿cuál era? Ya vi una por parte de padre, ahora una por parte de madre. Problemas de nervios. Mi mamá, desde que yo abrí los ojos y tenía uso de razón, lloraba todos los días, se deprimía por todos estos problemas con mi papá, problemas que traía de su familia. Mi tío tenía problemas crónicos, nerviosos, era maniático. Mi otro tío, ¿para qué hablar de él? Siempre estaba preso porque era loco. Que Dios no, porque no sé si aceptó la palabra al final porque yo no estaba cuando él murió. Y así, mi papá también padecía de los nervios. Yo cuando era un adolescente veía como traían a mi papá empastillado de un lugar que le dicen en Cuba el hospital de locos, así le dicen. Mazorra, hospital de locos, qué sé yo, como le dicen, le decían, o le dicen todavía. Yo veía cómo mi papá venía, todo eso a mí ¿Y qué ustedes creen que pasó? Yo, desde los 11 años, mi mamá me daba pastillas para los nervios porque yo empecé a padecer de lo mismo. Yo me sentía deprimido, no quería separarme de mi mamá, quería proteger a mi mamá. ¿Y todo por qué ustedes creen? Porque la veía ella infeliz de todas aquellas discusiones. Todo eso fue afectando mi mente. Por eso le digo que es muy importante lo que usted haga, lo que usted traiga de sus generaciones, lo que usted le transmite a sus hijos, eso será. El único que puede cambiar eso se llama Jesucristo. Entonces, yo crecí con esto, hasta que también comencé en la iglesia y empecé a batallar con todas estas cosas. Creyendo yo que estaba libre de todo, vine para este país y cuando más contento debería haber estado porque llegan mi mujer y mis hijos, caigo en una crisis. Le dicen terror pánico, me dio como a las 2 de la mañana. Que me quedé con mi mente en blanca, temblando y no sabía dónde estaba, se me perdió la memoria, todo. ¿Y qué hice yo? Por un año, porque para eso somos cristianos, por un año empecé a escuchar predicaciones de Dante Gebel. Le doy la gracia a Dios por Dante Gebel y su palabra. Muchos lo critican, pero él me sirvió a mí para levantarme. Dios lo usó con sus prédicas, no solo para levantarme a mí. Yo pienso que yo lo escuchaba, él ha levantado a miles de personas. Pero lo que les quiero decir con esto es que yo luché por un año, no fue una semana, no fue un mes, no fue 3 días. Un año. Yo no podía ver televisor, tenía miedo, no podía dormir con luz apagada. Y eso fue en el 2010 por ahí. ¿Qué yo hice, hermanos míos? Reclamé la sangre del Cordero sobre mi vida. Y siempre decía, si el de la calle está contento, ¿quién más yo que tengo a mi Señor? ¿Quién más yo que tengo una palabra que me ampara? Que tengo al Padre, al Señor de señores, al mejor Padre del mundo.
En ese es el que tenemos que poner nuestra mirada. Otro, fíjense con cuántos pecados de generaciones estaba cargando. Otro es el carácter. Mi abuelo, yo me recuerdo, el papá de mi papá tenía una mesita y él soldaba con estaño y hacía jarrito y cositas para vender. Y yo como niño al fin me acercaba porque me interesaba varón las cosas de mi abuelo. Y me acuerdo que él me miraba por arriba del abuelo, así con unos ojos que yo hacía así y me separaba. Ese carácter lo heredó mi papá. Y ese carácter fue transmitido a mí. Pero en el nombre del Señor, ese es el que estoy todavía con Él, pero pidiéndole a Dios que me limpie, y yo sé que voy a ser libre en Él, porque hoy aquí vamos a romper cadenas, hoy aquí va a suceder cosas. Seguimos. Número 2, por eso le dije, para entender lo que viene, le di mi adelanto para que usted sepa lo que va a hacer ahora. Número 2, ¿cómo se identifican las maldiciones generacionales? Inciso A. Respóndase qué usted heredó de sus antepasados. Fíjese, yo me di cuenta que heredé de mis antepasados. Tenemos dos formas de hacerlo. Le dije una allá. Vaya por primer lugar donde está el Espíritu Santo. Para eso somos cristianos. Y que el Espíritu Santo revele en usted. Ahora mismo que usted está sentado ahí, piense que le revele a usted qué usted heredó. Porque usted no vino. Usted, cuando el niño viene, viene limpio. Usted recibe esas maldiciones. Nada más que nace ya recibe esas maldiciones, pero al tú convertirte en cristiano tienes esa posibilidad de romper con esa maldición. Ahora mismo piense qué fue lo que usted recibió de sus antepasados. Inciso B. Responda qué fue lo que usted le hicieron que pudo haber activado esa maldición. Hay personas que se convirtieron homosexuales porque fueron abusados por gente de su familia, por una gente allegada, y nunca lo dijeron. Puede ser el caso de uno de nosotros, no en este caso de haber sido abusado, sí, pero algo que le marcó la vida y le cambió la vida. Piensen eso, también eso. Pero acuérdense que el Espíritu Santo, pero segundo, usted puede, como hice yo, preguntar, porque a lo mejor usted conoció a sus abuelos, pero no conoció a sus bisabuelos, ni a sus tatarabuelos. Hay quien no conoció a sus mismos abuelos. Usted puede preguntarle a sus padres o a un amigo llegado a la familia. Y entonces usted puede preguntar de estas cosas. Es decir, que usted puede orientarse y saber qué le hicieron o qué puede haber activado esa maldición. Y número C, inciso C, respóndase qué cosa usted ya practicó o está practicando esa maldición. En el caso mío, yo a veces le doy malas contestas a la gente. Hay veces. Y después, al momento el Espíritu Santo me toca. ¿Qué hiciste? Eso no está bien. Y me siento mal. Y estoy trabajando en eso, y en el nombre de Dios yo echo fuera eso y sé que eso, Dios me va a librar de eso y voy a caminar libre con esta maldición generacional. Seguimos. Número 3. Porque ya sabemos, hágase la idea que ya usted sabe que usted heredó. Ya sabe con qué está lidiando, qué problema usted tiene. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que cortar eso. Y como único se corta eso es con el poder de Dios. Y con el poder de Dios, ¿qué dice? Quiero poner qué dice Nehemías 9 del 1 al 2. Nehemías 9 del 1 al 2 en la Reina Valera. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Escucharon bien? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hay veces nosotros llamamos
el pastor llama, hace un llamado para pasar al altar, para orar por ustedes y todo el mundo se queda congelado. ¿Están viendo lo que dice la palabra? Cuando usted le confiesa sus pecados, dice que el Padre, sabemos que el Señor conoce lo que nos pasa a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que confesarlo con nuestra boca para ser libre, para sacarlo. A veces usted no se ha sentido cargado de algo y necesita hablar con alguien para que ese dolor, eso salga. El Señor sabe que nosotros lo necesitamos. Y hay dos formas de hacerlo. Una forma es con ayuno. Y quiero hablarle del ayuno. Voy a leerle rapidito aquí. Dice eso en el capítulo 34. Está escrito que Moisés no comió por 40 días y noches. Él estaba en el monte con Dios y vivió en su poderosa presencia. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro estaba ¿qué? Resplandeciente. La gracia de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque había ayunado. Otro ejemplo que le quiero leer también. Dice que Elías, en Primera de Reyes 19, del 1 al 8, huyó del enemigo y viajó un día de camino dentro del desierto. 2 veces un ángel le sirvió comida y entonces él no comió nada por 40 días y noches. En el poder y en la fuerza del Señor viajó 150 millas al monte de Dios. Si quieres alcanzar el monte de Dios, mi hermano, haga ayune y usted alcanzará el monte de Dios. Esa intimidad con el Señor, el ayuno lo hace. ¿Por qué? Porque usted deja su carne, usted deja todo y está en la presencia del Señor. Amén. ¿Y quién es el ejemplo más grande de ayuno? Dice que es nuestro ejemplo es Cristo Jesús. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, después que Juan Bautista lo bautizó, ¿verdad? Dice que Jesús volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambres. Lucas 4, 1 y 2. El verdadero ayuno bíblico es la unción de Dios. En el verso 18 Jesús clama al Espíritu del Señor, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Después de ayunar 40 días Jesús empezó ¿a qué? A sanar enfermos, a hacer todos los milagros, hermano. Es decir que con el ayuno podemos cambiar, podemos romper esas cadenas generacionales que estamos cargando. Inciso B, ya vimos el ayuno, ahora tenemos la confesión, que es lo que estaba hablando al inicio. Usted tiene 2 formas de confesión, una a Dios y a otros. ¿Qué dice la palabra cuando usted le confiesa a Dios? Dice primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Estamos hablando de las maldiciones generacionales, están dentro de toda maldad. Pero cuando estamos a otro, que es lo que cuando estamos aquí pedimos o le decimos que algún hermano ore por otro, o nuestro pastor pide que los pastores oren por ustedes, esto es lo que pasa. Dice, si confesamos vuestras ofensas, dice Santiago 5:16, si confesamos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, van a ser ¿qué? Sanados. Van a ser libres. Hermanos míos, si somos cristianos y queremos caminar en eso, en esa vida cristiana, tenemos que entender que tenemos que elevar nuestra fe para creer en lo sobrenatural y en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Mientras que no hagamos estas cosas, vamos a seguir cargando con todas estas maldiciones. Otra es el perdón. ¿Qué hace el perdón? El perdón anula el efecto de la herida en nuestras vidas.
Pero no solo el perdón de que alguien te perdone, también cuando tú perdonas a alguien. Las dos formas de perdón. Dice que recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados y el perdón de los demás también. En Mateo 6, 14, 15 Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres por sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Así que no piense que si usted no perdona a nadie, usted sigue con ese orgullo, porque el orgullo es el que mayormente no deja que nosotros perdonamos a nadie. No, yo tengo la razón. No, yo. Si seguimos con eso por dentro, nos hacemos daño a nosotros mismos. Eso lo ha estado hablando el pastor en otras prédicas. Pero es importante que si usted no perdona, usted no va a ser libre. Y dice el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo quiero que el Señor me perdone, yo quiero vivir bajo la gracia de Dios, yo quiero caminar en las cosas de Dios. ¿Quién no quiere hacerlo? Todos queremos hacerlo. Y hoy declaramos que vamos a ser libres en su nombre. Conclusión. Para concluir, dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Escuche bien. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Para entenderlo mejor, leamos el 19 que está atrás. Mira lo que dice el 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia. Él guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. ¿Qué nos dice eso? Que es obediente, el Señor va a perdonar. Tenemos una responsabilidad individual. Esto también nos enseña que nosotros como cristianos ya tenemos la medicina. ¿Qué es la medicina? Es la palabra de Dios. Es todo lo que escuchamos de parte de Dios, ya sea por el Espíritu Santo, por su palabra. Tenemos esa medicina. Es como si usted va al médico con algo, el doctor lo receta, le da su medicamento y usted nunca lo toma. Usted va a seguir igual o se va a empeorar. Así mismo pasa con nuestra vida cristiana. Tenemos la medicina, pero no la tomamos. Sintonizarse con nosotros. Pueden encontrarnos en las diversas plataformas como Abba House en español. Y recuerden, vivan una vida llena de plenitud y libertad.